La época colonial, el Rococó, 1700-1750. Del mismo modo que en el siglo XVII coexistieron en Europa dos artes tan opuestos como el barroquismo absolutista y el realismo burgués, durante el siglo XVIII se desarrollaron también dos corrientes muy contradictorias, el Rococó y el neoclasicismo. Sin embargo, la dinámica de esta oposición dieciochesca es mucho más complicada que la del siglo anterior, cuya inserción social resultaba simple y evidente. Los años del 700 presentan, por el contrario, una evolución compleja y en su transcurso cada uno de los movimientos artísticos citados va modificándose de un modo también complicado. El clasicismo, vinculado a las ideas burguesas de libertad y de honestidad, así como al avasallador empuje del poder económico, tuvo por centro a Londres, dado que, tras el ensayo localista y limitado de Holanda, Inglaterra pasó a ser el primer gran estado dominado por el nuevo concepto de la vida. A principios del siglo XVIII, Sir John Vanbrugh proyectó el Gran Palacio de Blenheim, 1705, según una disposición general barroca. El colosalismo de este edificio respondía todavía a los conceptos absolutistas y su grandiosa aparatosidad hizo exclamar al poeta Alexander Pope: «Es muy bonito, pero ¿dónde se come? ¿Dónde se duerme?». Frase que revela en breves palabras el sentido de la revolución burguesa, opuesta a lo barroco y en favor de lo simple y natural. La arquitectura de Palladio se puso de moda en Inglaterra y bajo su influencia Gibbs levantaba un buen número de iglesias con pórticos columnarios simplísimos, al mismo tiempo que Chambers y Kent diseñaban incontables residencias señoriales a imitación de las villas venecianas. La arquitectura inglesa de este periodo entendía el racionalismo geométrico como una evolución desde la artificialidad barroca hasta una simplicidad natural. Al igual que Palladio, los constructores ingleses consideraban que los elementos arquitectónicos de una residencia campestre debían complementarse con el marco del paisaje circundante. Esta idea se reflejó incluso en la urbanización georgiana de Edimburgo, donde la vegetación de un selvático valle separa la nueva ciudad geométrica del antiguo casco medieval. Chambers en los jardines de Kew y Kent en el jardín naturalista del conde de Burlington en Chiswick, 1725, fueron todavía más lejos. En estas obras ambos arquitectos crearon un paisajismo artificial, como una imagen de la naturalidad y de la libertad. Para ello se inspiraron en los jardines chinos, antítesis del absolutismo geométrico y rígido de Versalles. La uniformidad de las casas burguesas en torno a una plaza, que en un principio respondía a un criterio absolutista, pudo ser interpretada también como un deseo de conferir a la vida de los particulares la nobleza y dignidad que acompañaba la de los reyes. De acuerdo con esta idea, nacieron en Inglaterra los squares, plazas flanqueadas de edificios similares, aunque en Londres ya se construyeron squares a partir de 1660. El primero, que responde al módulo de una arquitectura uniforme, data de 1728, seguido del curvilíneo Circus y el Royal Crescent, plaza semielíptica abierta a la naturaleza con un orden dórico colosal en las fachadas. Esta Inglaterra anterior a 1760 conoció el desarrollo de la primera Escuela Nacional de Pintura a partir de la fascinante hegemonía de Van Dyck. Tras él, Hogarth, con su búsqueda de la naturalidad y de la simplicidad, inauguró la expresión pictórica más típica del país. Se sirvió Hogarth de una pincelada libre, espontánea, brillante, nunca rebuscada, a la vez que elegía sus modelos entre la gente común. De este modo se burlaba de los orgullosos y de los corrompidos y conseguía plasmar en sus cuadros imágenes vivas del pueblo bajo, como por ejemplo en el titulado La chica de los camarones. La sugestión italiana tentó en cambio a Reynolds, que imitó en un estilo suntuoso la composición y el colorido de la pintura veneciana. Entre la espontaneidad de Hogarth y la prestancia de Reynolds, Gainsborough creó un retratismo lírico, delicado, sensible, vaporoso, generoso en azules y plateados y en brillos sedosos, apto para expresar un estilo de convivencia discreto pero exigente. Mientras Inglaterra se blanqueaba con sus construcciones paladianas, el continente seguía por caminos muy distintos.
Tras haber soportado el peso majestático de los pontífices barrocos y de Luis XIV, se presentó la necesidad de concederse descanso y de aceptar el placer. Los nobles, encerrados en la jaula dorada de la corte, encontraban en la búsqueda de lo agradable una ocupación capaz de compensar la pérdida de su antiguo furor bélico. A los nuevos ricos, por su parte, tal búsqueda les suponía una esperada compensación. Así nació el rococó. El gusto por lo pequeño, lo elegante, sorprendente, gracioso, superficial y sensual. Tras vivir en la rigidez de la etiqueta seiscentista, se apreció también en el continente lo natural. Se vio en el paisaje un adecuado telón de fondo para reflejar los sentimientos humanos, a la vez que el jardín, paisaje preservado del populacho, fue considerado como el marco idóneo del placer. El aburguesamiento llevaba a preferir lo individual a lo colectivo, lo íntimo a lo solemne, lo cómodo a lo monumental, el recodo de un sendero a una gran avenida. Las formas naturalistas se impusieron en la arquitectura, en el decorado, en el mobiliario, en los objetos. Falsas rocas, rocallas, estalactitas, conchas, palmas, ramos de flores, etc., sustituyeron por completo los motivos abstractos del repertorio clásico. La oposición a lo artificial se puso de relieve en el empleo de formas arremolinadas y escaroladas, buscando deliberadamente la simetría. Estas creaciones, que en Italia no parecen más que el fruto de la fantasía juguetona propia del esnovismo de artistas y mecenas, no dejaron de corresponder a un auténtico acercamiento a lo natural. En Venecia, junto a las pinturas de Canaletto y Guardi, que representaban calles y fiestas ciudadanas, a imitación del realismo holandés, aparecía un retratismo mundano y azucarado, obra de Rosalba Carriera, creadora de la pintura pastel. Por su parte, Tiepolo, que continuó la tradición veneciana de los enormes techos pintados con escenas alegóricas, convertía sus versiones en una especie de agradable y ligero ballet, con abundancia de tonos rosas y azules y toques de luz postizos. Las nuevas tendencias, que en Italia no pasaron quizás de ser un esnovismo, no respondieron en Francia a unas motivaciones profundas de la situación social de los poderosos, de la ideología de los filósofos y de los sentimientos de los poetas. A finales del siglo XVII, la rigurosa preceptiva de la literatura clásica se hallaba ya en decadencia y la tradición libertina de Lucrecio llegó oportunamente para eliminar las reglas del arte. El escepticismo de Montaigne, ya en una época anterior, el desenfado de Molière, una creciente benevolencia hacia los pecados y un cultivo del corazón, de sus pasiones y sus lágrimas, favorecieron una libertad que traspuso, tras las normas de la moral, todas las fronteras hasta dejarse llevar por el capricho. Fruto de esta mentalidad caprichosa y de la reacción anticlásica fue el interés por lo exótico, por el arte de China y el Japón, por ejemplo. En arquitectura, la época de Luis XV mantuvo disciplinadamente el engaño de sus fachadas clásicas, que la presencia de alas y de cuerpos centrales turgentes relacionaron con las experiencias de Borromini. Pero en los interiores se escondía otro mundo. En lugar de las estancias en enfilada de la época de Luis XIV, rincones íntimos, frente a los altísimos salones recogidos entre suelos, en vez de pilastras grutescos, en oposición a los trofeos guerreros, guirnaldas de flores, y en lugar de muros rígidos, la acogedora suavidad de las salas ovales y de esquinas redondeadas. Los muebles, inspirados en los holandeses, tendieron a la comodidad, adaptándose a las curvas del cuerpo humano y a sus movimientos. A partir de los últimos años de la regencia del duque de Orleans, se evitó la simetría y abundaron los medallones torcidos y los ejes sinuosos. El holandés Oppermoor, el turinés Meissonier, fueron los principales creadores de este estilo. En cuanto a la arquitectura propiamente dicha, hubo en cambio una tendencia a aclimatar la sencillez y el clasicismo británicos. Esta orientación responden, por ejemplo, las monumentales plazas de Lyon y Rennes, obra de Jacques Gabriel, y la Plaza Luis XV, hoy de la Concordia, en París, proyectada por Jacques Angel Gabriel, hijo del anterior. En ellas aparece como único adorno una simple columnata exenta sobre un podio. La misma sencillez caracteriza la iglesia parisina de San Sulpicio, construida por el clasicista florentino Servandoni. Los exteriores rococó abundaron en Nancy, ciudad en la que Heré proyectó los jardines de Lunéville, según el estilo paisajista chino adoptado por los ingleses. También puede considerarse rococó el castillo de dicha población, obra de Beaufrand,
quien, ante la dificultad de proyectar en Francia exteriores de este tipo, se trasladó a Wurzburgo para trabajar con Neumann en la erección del Palacio Arzobispal. En el bosque de Sons, cerca de Bruselas, Wolfram levantó el fantástico pabellón de caza del Elector de Baviera, edificio con un cuerpo central octogonal y cúpula de exterior cónico rematada por una elevada aguja, elementos todos ellos que recuerdan las extrañas arquitecturas de que Guarini levantara en el siglo XVII en Turín. Los escultores de la época de Luis XV no alcanzaron gran relieve, distinguiéndose sobre todo por la encrespada agitación de sus estatuas, visibles, por ejemplo, en los caballos de Marly y de Guillaume Cousteau. También cabe recordar la superficial sensualidad que denotan las obras de Edme Bouchardon. Nicolas de la Grillière, formado en Londres con los discípulos de Van Dyck, inauguró en Francia la pintura para los particulares, desligada de la Iglesia y del Estado. Fue esencialmente un buen retratista, etéreo, como Gainsbourg, el catalán Jacint Rigaud y Ros, que afrancesó su nombre en Hyacinthe Rigaud, a pesar de seguir a Van Dyck y admirar a Rembrandt, creó el tipo de retrato real o cortesano ampuloso, en el que los personajes se revestían de una gallardía olímpica. Su éxito fue fabuloso y los grandes de Europa, incluido el zar de Rusia, se disputaron el concurso de sus pinceles. No obstante, el gran pintor de la época y su representante más típico en toda Europa fue Jean-Antoine Watteau, formado en París y admirador entusiasta del colorido de Rubens. Cambió el artificioso mundo de la pintura académica por la gracia del mundo real, frívolo y ligero, que le rodeaba. Sus fiestas galantes retratan la vida social en los jardines con escenas pintorescas de amor y de celos, de lirismo y de pasión, de juego y de risas, de coqueteo y de ensueño. Todo ello tratado con una gran riqueza de color, en pequeñas pinceladas temblorosas y vaporosas, en baños de luz envuelta en neblinas, dentro de la cual una falda de seda o una cabellera viven como algo frágil, de un encanto poético especialísimo, mundano, pero con tendencia a la simplicidad y a la postre a la autenticidad, fue el retratismo de Nattier. En España, constituida en 1714 como Estado centralista e imitación de Francia, el clasicismo no derivó, como en Inglaterra, de los sencillos y puros modelos de Palladio, sino de una versión abarrocada y académica, análoga a la de Versalles, creada en la corte de Turín. El hecho de que se encargara al siciliano Filippo Juvara y al turinés Giambattista Sacchetti el proyecto del Palacio Real de Madrid responde sin duda al deseo de dotar al nuevo Estado y a su rey francés del prestigio pomposo de su abuelo Luis XIV había obtenido con la construcción de Versalles. En el interior de la majestática mole colosalista del Palacio Real madrileño se realizaron conjuntos del más fantástico rococó, como el Salón de Gasparini, 1765, tapizado con bordados y con el techo de estuco sobre temas chinescos. En cuanto a la arquitectura religiosa, España continuaba fiel al barroquismo, que exageró y complicó hasta lo indecible. Los hijos de José de Churriguera, Joaquín y Alberto, autores respectivamente de la cúpula de la Catedral de Salamanca y de la grandiosa Plaza Mayor de esta misma ciudad, hicieron evolucionar el barroco hacia una sistemática ruptura de líneas y hacia un arabesco tupido e ilimitado de pequeños motivos escultóricos. Posiblemente fue también discípulo de José Churriguera Narciso Tomé, natural de Toro, cuyo transparente 1721 en la Catedral de Toledo constituye una de las obras más fascinantes del rococó. Rompiendo las bóvedas góticas, el transparente se presenta como un chorro de esculturas y de fragmentos arquitectónicos trepanados que desciende desde un alto y escondido foco de luz hasta un altar, resuelto según generatrices que determinan superficies alaviadas y una variadísima posibilidad de perspectivas. El máximo efecto teatral estriba en que, a través de la bóveda revestida de nubes que la luz exterior inunda, caen en tromba sobre la penumbra de la catedral los torbellinos luminosos que quiebran los entablamientos y permiten ver, en otro espacio posterior, una escena de la vida celeste. Como ocurrió con el Renacimiento, este barroco, hinchado y pesado apenas informado por la ligereza del rococó francés, se convirtió a menudo en un arte de la superficie, como de tapicería. Ello ocurre, por ejemplo, en la portada del Hospicio de Madrid, 1722, obra de Pedro de Rivera, y en el Palacio de San Telmo de Sevilla, 1725.
igualmente plana, como un inmenso retablo hecho a base de una gran imbricación de placas en bajo relieve en la fachada de la Catedral de Santiago de Compostela, 1738, de Fernando de Casas y Nova. La más profunda y típica realización del último barroco hispánico está representada por los sagrarios y los camarines, salitas escondidas, secretas, recoletas y maravillosas, anexas a los santuarios, en las que una loca acumulación de relieves quebrados embriaga la vista, hace perder todo punto de referencia y crea a modo de un centelleante espacio irreal. Obra maestra de este arte es el Sagrario de la Cartuja de Granada, 1704, realizado por Luis de Arévalo. Se adorna con un decorado interminable de elementos abstractos, geométricos, como pedazos de arquitectura. Los materiales empleados son muy variados: escayola, ónices, mármoles de colores, marfil, plata, concha y maderas exóticas, como la caoba, el palo santo y el ébano. También bellísimo es el Sagrario de San Mateo en Lucena, revestido de una textura de relieves de rocalla, ramas, flores y frutos, animados por la retozona vitalidad de los ángeles niños. Por la misma época, la pintoresca, popular y natural escultura de Salzillo cerraba la historia de los imagineros. En Alemania, el rococó se planteó como una posibilidad de engarzar con la tradición complicada y teatral de un flamígero que había permanecido allí hasta fines del siglo XVI, como pretexto para el virtuosismo de los artesanos y como manifestación pomposa de los príncipes y de los jerarcas de la Iglesia. El rococó alemán fue obra principalmente de dos arquitectos, Neumann, Cosmas Damián Asam, de estilo directo e ingenuo, y Johann Balthasar Neumann, erudito y refinado. Asam, que colaboró con el pesado palacio arzobispal de Augsburgo, creó en Rohr, cerca de Ratisbona, un espectacular altar, 1718, en el que los apóstoles, alrededor del lecho de María y la Virgen llevada al cielo por ángeles, escultura de su hermano Egid, se sitúan en un transparente a semejanza de Toledo. Esta clase de obras tiene su más perfecta realización en la iglesia de San Juan Nepomuceno de Múnich, 1733, donde un falso ábside trepanado deja ver por encima de una bóveda posterior como celaje de un grupo de la Trinidad. A través de un arco central se vislumbra otro celaje. Columnas, balcones y cornisas se ondulan en una visión irreal, tenebrosa y mágica. Este expresionismo de una romántica e inflamada pasión incontenida contrasta con la claridad de la obra de Johann Balthasar Neumann. Su iglesia de Birkenhildingen, 1743, en Franconia, se alza solitaria en medio de una pradera y constituye un recinto claro, suave y agradable, entonado en blanco, dorado y rosa. Los estucos y las pinturas del techo dan uniformidad al conjunto con su vibración, que tiende a eliminar toda particularidad arquitectónica para conseguir una completa unidad ambiental. En Austria, Jacob Brandtauer había levantado ya a orillas del Danubio en el mismo estilo el monasterio de Melk, con sus torres gemelas de bulbosa cúpula, 1702. Respecto a la arquitectura civil, el más importante número del rococó alemán es el Zwinger de Dresde, obra de Matthaus Daniel Poppelmann. Se trata de un palacio de placer que forma una plaza irregular en la que las galerías bajas enlazan con pabellones altos, recargados de ornamentos, de fachada cóncava, con frontones rotos y enormes cúpulas bulbosas. En Viena, Hildebrand realizó el fantástico Palacio Kinsky. En Rusia, Rastrelli, el movido Palacio de Invierno de Leningrado, de verdes fachadas, y el convento de Smolny, erizado de torres y cúpulas.